tú estás acostumbrada. ¿Sí? Marta, no se escucha. Saludos a toda nuestra audiencia de M95 y a toda aquella que nos sigue por redes sociales en Facebook y Twitter. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más, un día más, por acompañarnos. Muchas gracias. Hoy nos acompaña don Ricardo López Widen, que es el secretario general de la Agrupación Socialista de San Pedro de Alcántara. También es el asesor responsable de Hacienda del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella. Asimismo, es secretario provincial de Turismo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga. Don Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. El tema que trataremos hoy es de gran trascendencia y de un calado que mucho o demasiado nos recuerda un poco a épocas de antaño. Nuestro tema principal van a ser las lindes de Marbella. Intentaremos así desmenuzar los pormenores de la situación que tenemos entre manos y así nuestros vecinos y vecinas pues, pueden tener una idea un poco más ampliada, digamos, y mejorada de lo que ocurre en nuestra localidad. También, si nos da tiempo, puede que tratemos algún tema más. Entonces, como he dicho, contamos hoy con la presencia de don Ricardo López Widen, que tras comparecer en rueda de prensa la semana que viene, pues nos acompaña hoy para, como he dicho, también explicarnos un poquito más. Voy a ser rápida en cuanto a la primera pregunta. Resulta que no es novedad, el Plan General de Ordenación Urbanística del 2010 se ha anulado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, es verdad que el plan general, o cualquier plan general que se diseñe por parte de cualquier municipio, lo que tiende es precisamente a desarrollar el modelo de ciudad que uno quiere. Para que todo el mundo lo sepa, el ayuntamiento tiene la capacidad y potestad y la competencia precisamente de diseñar la ciudad a su antojo, de tal manera que podrían decidir pues poner una ciudad que fuese hacia arriba, con grandes edificios o incluso rascacielos, o se podría optar por ciudades que quieren ser bajas y amplias en el territorio. Entonces, cada ayuntamiento tiene esa potestad y garantía de diseñar esa ciudad. Pero claro, el diseño de la ciudad se hace con miras de futuro. Claro. ¿Qué ocurre en el Plan General del 2009? Es que ese Plan General se diseña para intentar arreglar la situación en la que habíamos estado durante mucho tiempo, donde la situación era bastante irregular, por no llamarlo de otra manera, y en definitiva lo que se pretendía con ese plan general era no diseñar un nuevo modelo de ciudad, sino que arreglar todos esos desmanes que se producen durante 15 años, desde el año 91 hasta precisamente el año 2007, que es cuando entra el primer equipo de gobierno, que podemos decir de Posera Gil. En ese sentido, pues claro, el Tribunal Supremo entiende que los planes generales son con vistas a futuro y por tanto no había lugar a arreglar el desaguisado que se habían producido, sobre todo con viviendas que estaban en zonas donde no se podía construir o zonas verdes que habían sido destinadas para otro tipo de cuestiones. Entonces, entiende que la herramienta para arreglar esta situación no puede ser el plan general y por tanto encomiendan al propio ayuntamiento a que redacten un nuevo plan general de tal manera que sea, ese sí, un plan que mire hacia el futuro. Y en esas circunstancias estamos, es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que estamos poniendo los
pilares fundamentales para poder desarrollar un nuevo plan general, donde además tenemos que dar cabida a una situación desde el punto de vista técnico compleja, pero que no va a afectar en absoluto al día a día de la ciudadanía, que es poner de forma actualizada el plan general del 86, que es el que tiene que estar vigente, y por tanto además intentar pues todos aquellos cambios que se han producido de derechos consolidados de los ciudadanos pues puedan incorporarse precisamente a ese plan del 86. En definitiva, el plan general fue tumbado porque la visión no era una visión de futuro, sino que fue una visión del pasado. Es verdad que suscitó cierta polémica entre la ciudadanía en su momento cuando el Tribunal decide que no es el plan a seguir, porque generaba pues cierto desasosiego en cuanto a qué es lo que va a ocurrir con determinadas viviendas. Pero, como decía, todos los pasos que se han ido dando desde el año 86 hasta ahora se van incorporando de tal manera que no hay ningún problema y está garantizada la tranquilidad de toda la ciudadanía. Vale, entonces un poco por ponernos en antecedentes, ¿qué acciones del pasado han tenido como consecuencia su anulación? Que se saliese un poco, no sé, quizá usted nos lo puede especificar un poquito más, quizás se salió, como ha dicho usted, de lo que se esperaba que fuese un largo plazo. Claro, los planes generales se diseñan a largo plazo, es decir, hay un periodo de años que hay una serie de infraestructuras y una serie de desarrollos de terreno que se plasman precisamente en ese plan. Es muy importante que cualquier administración tenga planificado lo que se quiere hacer en el futuro. Por eso, cuando se redacta un plan general o un plan estratégico o cualquier otro plan, el horizonte temporal debe ser en torno a los entre 10, 15 o incluso 20 años. Porque más allá es verdad que surgen circunstancias que no pudiste prever en su momento y por tanto quedaría un poco desfasado. Y por eso hablo de un plan general debe de enfocarse en un periodo entre 10 y 15 años al objeto de ir transformando y diseñando la ciudad que quieren los ciudadanos. Porque no nos olvidemos que un plan general, cuando tú lo redactas, no solamente es el capricho de un equipo de gobierno, sino que se incorporan todas y cada una de las alegaciones que hacen los ciudadanos, de tal manera que se conforma el modelo de ciudad que se quiere en un futuro relativamente cercano. Como decía, el plan general que nosotros teníamos en vigor era el del año 86 y, como todo el mundo comprenderá, las circunstancias del año 86 no tienen nada que ver con las circunstancias del año 2017. Han pasado demasiados años y, por tanto, se hace necesario volver a hacer un plan, y además un plan serio y riguroso, que tenga en cuenta precisamente hacia dónde queremos crecer y cómo queremos crecer. Y ahí realmente es la ciudadanía la que tiene que impulsar, no solamente consolidar la situación que tienen, sino impulsar un cambio de modelo de ciudad enfocado a lo que realmente quiera. Evidentemente va a ser un enfoque muy similar al que se ha estado haciendo en los últimos años y no va a haber grandes transformaciones en cuanto al tipo o a la tipología de ciudad que tenemos. Es una ciudad eminentemente turística, en donde prima la calidad de vida y donde el desarrollo a lo largo del territorio es fundamental y evidentemente cuando se produzca otro tipo de modelo de ciudad se llevará a debate y probablemente sea difícil el cambio. De hecho, no nos olvidemos que hace unos cuantos años se planteaba por parte del equipo de gobierno anterior iniciar un cambio distinto, incluyendo la posible construcción de rascacielos en distintas zonas del territorio. Y eso llevó a que precisamente hubiese un movimiento vecinal y asociativo contrario al cambio de modelo. Por eso es importante que los planes generales sean serios, se desarrollen en un periodo de tiempo razonablemente amplio, al objeto de poder tener en consideración cada una de las opiniones de los ciudadanos que viven en este municipio. O sea que básicamente el Plan General de Ordenación Urbanística del 2010, digamos que
no sigue vigente porque no cumplen las expectativas a largo plazo que necesitaría nuestro municipio. Claro, así un poco a grosso modo. De forma muy burda, sí. Es así, es decir, los planes tienen que estar pensados hacia el futuro, claro. No pensados en consolidar una situación que era compleja, ¿no? Y sigue siendo compleja, y determinadas zonas del municipio que no cumplen con la legalidad y evidentemente hay que dotar al ayuntamiento de herramientas suficientes como para poder ordenar claro, y ajustarlas a la legalidad dentro de la capacidad que tiene el municipio y sobre todo dotar de tranquilidad a los vecinos. En ese sentido, es verdad que un plan general no puede o no debería de ser la herramienta que se diseñara ad hoc para consolidar una situación previa. Es como, por ejemplo, las lindes del municipio. Las lindes del municipio no deben de ser modificadas a través de un plan general, no es la herramienta para cambiar el territorio. Tendremos que buscar herramientas distintas para poder transformar las lindes del municipio si se estima pertinente. Que eso fue otra de las cuestiones del por qué el plan general se echa para atrás. Es verdad que era un plan muy peculiar, ¿no? Porque tocaba distintos aspectos que no eran común en las redacciones de los planes generales habituales en cualquier municipio. También es cierto que el municipio de Marbella es un municipio muy especial por todas las circunstancias que han pasado. Entonces, esta situación, ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra el procedimiento judicial de las lindes de Marbella? Bueno, a día de hoy no hay ningún problema, es decir, todo el mundo sabe que el municipio va a mantener el mismo territorio, las lindes van a ser las que son a día de hoy. De hecho, se tumbó la intención del equipo de gobierno anterior de hacer modificaciones sobre las lindes, es decir, sobre todo en la zona que tiene que ver entre Marbella y Benaví, o en este caso San Pedro y Benaví, y incluso el propio Consejo Consultivo estuvo de acuerdo en no hacer ningún tipo de modificación y paralizar cualquier tipo de actividad encaminada a precisamente la modificación de las lindes. Por eso, a día de hoy la ciudadanía tiene que estar muy tranquila, que el término municipal es el que es, no va a haber cambios, ni hay intención por parte del equipo de gobierno actual de iniciar ningún tipo de modificación, pero que es verdad que ha sido una circunstancia que ha dado mucho juego en los últimos años. No nos podemos olvidar que se inicia un expediente de tramitación precisamente porque cuando se le dice al equipo de gobierno anterior que la herramienta para modificar el territorio y cambiar las lindes no era el plan general, sino que había que hacerlo a través de otro procedimiento distinto. Pues se inicia, el equipo de gobierno anterior inicia el trámite para precisamente hacer esos cambios, pero finalmente las circunstancias cambiaron el equipo de gobierno, cambiaron las expectativas que había a la hora de gestionar esas lindes y ciertamente al final el hecho ha sido que las lindes se quedan como están y no hay ningún problema al respecto, ¿no? Al menos a día de hoy. Es verdad que como decía, ha coleado mucho, sobre todo porque se ha insinuado en múltiples ocasiones que había un interés muy concreto por parte de la regidora anterior, la señora Muñoz, en relación precisamente a unos terrenos que tienen justo entre la frontera de Benavís y Marbella, y se hablaba pues que eso iba a repercutir en beneficio de la señora Muñoz y por eso generó pues un mayor volumen de atención mediática y en fin, ha sido fruto de acaloradas discusiones tanto dentro del Pleno como en los medios de comunicación. Claro, sí, desde luego esta supongo que es una de las cosas que puede que le interese más a todos nuestros telespectadores y nuestras telespectadoras. De hecho, esta señora, la exedil, vamos a ver, se escuda en que ha habido una reunión con la Junta de Andalucía.
¿Es cierto? Bueno, es verdad ¿existió? que en estos últimos días, o incluso estos últimos meses, ha habido hoy un problema de comunicación entre los distintos grupos políticos y los ciudadanos, la sociedad. Para intentar reconducir todo el tema, es verdad que hay una plataforma ciudadana que entiende que el plan general, cuando se aprueba en el propio pleno, cuando trasladan la información desde el pleno a la Junta de Andalucía, entienden que hay una falsificación de los documentos. Es decir, que el pleno del ayuntamiento, los concejales del pleno aprueban un documento y ese documento, cuando se tramita al órgano competente, que es en este caso la Junta de Andalucía, para verificar que efectivamente todo se ajusta a la legalidad establecida, pues entienden que ha habido un fraude porque se han incluido determinados cambios que no habían sido aprobados por el Pleno. Entonces se abre un proceso judicial en el que el juez a día de hoy sigue investigando. El juzgado de instancia número 3 del juzgado de Marbella está investigando precisamente esa situación, si se produce un fraude o no a la hora de tramitar el plan general. Pero eso es otra vía distinta al funcionamiento del plan, sí, que fue tumbado en su momento por el Tribunal Supremo, porque entendía que no era, como decía hace un momentito, la vía para regularizar viviendas y ni siquiera para modificar la linde del municipio. Y por tanto se retrotrae precisamente al plan general del 86. Pero paralelamente, como entiende esta plataforma que se habían hecho las cosas mal con una intencionalidad, pues pone en conocimiento de la Fiscalía estos hechos y se empieza a tramitar. Hasta tal punto que a día de hoy la investigación sigue abierta, siguen apareciendo documentos y por eso digo que hay una especie de rifirrafe entre los distintos partidos políticos implicados y un desconocimiento por parte de la ciudadanía, porque son argumentos contradictorios los que se van lanzando por parte de los distintos grupos. Y en ese sentido es verdad que es complejo de explicar. Yo voy a intentar al menos que de forma burda... A eso quería pasar yo, a que nos explicase un poquito. Claro, al menos de forma burda y a grandes trazos, pues los ciudadanos puedan entender qué es lo que pasó. Pues bien, una vez que se inicia el proceso de recabar información por parte de la Fiscalía, hay un documento que dice el Partido Popular que desde el propio Ayuntamiento no se le ha facilitado, y es un documento que supuestamente entra en el registro de entrada el mismo día del Pleno, donde argumentan que ahí se incluyen los cambios y las modificaciones que se querían llevar a cabo en el Pleno para trasladarlo a la Junta de Andalucía. A ver si soy capaz de explicarlo. Sí. El funcionamiento, para que todo el mundo lo sepa, de aprobación del plan general es: se redacta un plan, hay un periodo de alegaciones donde cada uno de los ciudadanos puede hacer cualquier tipo de reclamación o instar a modificar precisamente las cuestiones que estime pertinentes, de tal manera que toda esa información se adjunta en un documento que va a una comisión plenaria, y es esa comisión plenaria quien le da el visto bueno para trasladarlo al Pleno del Ayuntamiento. Una vez que lo aprueba el Pleno, se traslada a la Junta de Andalucía y se aprueba definitivamente el plan general. Esos son los pasos administrativos, insisto, de forma muy burda y muy rápida, de cómo hay que tramitar un plan general. ¿Qué ocurre? Que una vez que el documento con las alegaciones se presenta en la comisión plenaria, se les comunica a los concejales que son miembros de esa comisión que presumiblemente podrían haber cambios del documento porque iban a tener una reunión en esos días con la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre? Que
pasan los días, llega al Pleno y ese mismo día del Pleno se presenta por registro un documento con las modificaciones pertinentes. Esas modificaciones se adjuntan al documento, insisto, cuando se introduce, se mete por registro, el documento son las 10:30 de la mañana, el Pleno se celebra a las 11 de la mañana y en ese impasse se incluyen ese documento en el documento final que se va a aprobar por parte del Pleno. O al menos eso es lo que dice el acta de la sesión. ¿Qué ocurre? Que la información que se adjunta nueva es desconocida por parte de los concejales, pero es que tampoco los concejales no terminan por conocer que se hayan producido determinadas modificaciones. Esas modificaciones, en ese escrito, viene a decir básicamente que el día anterior habían tenido una reunión por parte del equipo redactor, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, dando el visto bueno a determinados cambios en una serie de planos, en concreto en 22 planos del plan general. Claro, la sorpresa es que cuando detectamos desde el Partido Socialista, porque en base a la información que el juzgado solicita a la Junta de Andalucía, pues detectamos que efectivamente ese día, el día previo al Pleno, no hubo ningún tipo de reunión y por tanto pedíamos explicaciones del por qué no había habido ese día, como bien aparece en el acta del Pleno, ninguna reunión con la Junta de Andalucía. Es decir, aquí algo fallaba, alguien mentía o había algún error en algún sitio. Sí. Y por tanto se piden explicaciones. No obstante, como igual de sorprendido se quedó el juez, pues vuelve a requerir a la Junta de Andalucía para ver si en los periodos anteriores al día 28 de julio había habido alguna reunión con la Junta de Andalucía. Y efectivamente el día 27 habían tenido una reunión técnica entre el propio ayuntamiento, a través de la figura del señor Juan Carlos Fernández Rañada, y el jefe de servicio de planeamiento de la Junta de Andalucía. Claro, aquí la sorpresa viene cuando el documento que llega a nuestras manos, al Partido Socialista, que entra en el juzgado el día 7 de febrero de este mes, dice que en esa reunión entre el director general de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y el jefe de servicio de planeamiento de la Junta de Andalucía, había habido una reunión donde el Ayuntamiento planteaba unas modificaciones y la Junta de Andalucía le decía que no era competencia del Ayuntamiento hacer esas modificaciones, o bien porque tenían que abrirlo a una exposición pública de nuevo, bien porque no se ajustaba a la ley, o bien porque los cambios eran menores y por tanto podían hacerse esas modificaciones a posteriori. Pero en ningún caso aconsejaba que se hiciera ningún tipo de modificación en cuanto a los cambios que pedía el propio ayuntamiento. Ahora, aquí chirría, porque por lo visto el documento que presentan por registro el día antes del Pleno lo presenta el equipo redactor. En principio da la sensación de que la reunión que mantiene la Junta de Andalucía es con el ayuntamiento, no con el equipo redactor. De tal manera que le dice expresamente al ayuntamiento que no ha lugar a ningún tipo de modificación. Introducen la figura del equipo redactor para intentar dar la sensación de que el equipo redactor forma parte de la Junta de Andalucía y por tanto tiene el visto bueno de la Junta, cuando la realidad es que el equipo redactor es un equipo contratado por el propio Ayuntamiento de Marbella, con las competencias que tenía el propio Ayuntamiento de Marbella. Y aquí voy a hacer un inciso. Es verdad que inicialmente la contratación se produce por parte de la Junta de Andalucía, porque había quitado todas las competencias en materia urbanística al Ayuntamiento debido a los desmanes que se habían producido en lo que se denomina la era Gil, es decir, desde el año 91 hasta el año 2006, que es cuando entra la gestora, pues se produce ahí tales desmanes que llegó un momento en que no se podía mantener durante más tiempo. Por tanto, ¿qué es lo que hace la Junta de Andalucía? Por intentar velar por los intereses de los ciudadanos, le quitan las competencias. ¿Qué ocurre? Que inician en ese momento
el procedimiento para redactar un plan general. ¿Qué es lo que hace la propia Junta de Andalucía? Contrata a un equipo redactor que se mantiene en el tiempo hasta el final del plan general. Pero en ese periodo las competencias en materia urbanística se las devuelven al propio ayuntamiento, de tal manera que es en el 2008 cuando el Ayuntamiento de Marbella recibe esas competencias y, por tanto, tenía dos opciones el equipo de gobierno de aquel momento. Era o bien mantener el mismo equipo redactor, que fue lo que hizo finalmente, o bien contratar un nuevo equipo redactor. Optaron por la vía más simple, es decir, aprovecharon el trabajo que había, pero evidentemente ese equipo redactor estaba bajo las órdenes del Ayuntamiento de Marbella y en ningún caso bajo las órdenes de la Junta de Andalucía. Y como decía al principio, cuando un municipio decide hacer un plan general, redacta un plan pensando en el modelo de ciudad de futuro. Como piensa en un modelo de ciudad de futuro, pueden tener la capacidad de diseñar esa ciudad como estimen pertinente. Y en ese sentido es el ayuntamiento quien decide el modelo de ciudad que quiere. Por eso, en aquella época se intentaba mezclar equipo redactor con la Junta de Andalucía para darle como un visto bueno por parte de la Junta de Andalucía, cuando la realidad era que el equipo redactor trabajaba para el Ayuntamiento de Marbella y en especial y en concreto para el equipo de gobierno liderado evidentemente por Ángeles Muñoz. ¿Qué ocurre? Y ya retomo lo que estaba diciendo antes, es verdad que es todo un poco complejo y es difícil de explicar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en ese impasse vemos cómo al final queda demostrado que el día 27, es decir, el día que se hace la comisión plenaria, que decía que es el que traslada el documento al pleno, por la tarde, después de esa comisión plenaria, a las 5 de la tarde, se reúne el director general de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella con el jefe de servicio de planeamiento de la Junta de Andalucía. El jefe de servicio, que insisto, es un funcionario, que es una persona que no tiene ningún carácter político, sino es un carácter técnico, se reúne con una persona que tiene un carácter técnico, pero el director general de urbanismo es un político que cumple las funciones de técnico, de tal manera que entra y sale, no tiene por qué, de hecho no es el funcionario del área de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, sino es un poco como la figura mía. Yo soy asesor responsable de Hacienda, pues él era el que asesoraba, el responsable del área de urbanismo, con el título, de la diferencia es que el título era director general y poco más, ¿no? Pero está también contratado por el equipo de gobierno de aquel entonces de Ángeles Muñoz. Por tanto, no era una figura funcionarial que permanece independientemente del equipo de gobierno que esté, sino que es una figura que está exclusivamente durante el tiempo que estima pertinente el equipo de gobierno que está en ese momento. Por tanto, se juntan dos figuras: la técnica, que permanece en el tiempo por parte de la Junta de Andalucía, que era el jefe de servicio, un funcionario que ha pasado por los distintos gobiernos, y la figura política, con carácter técnico pero política, del Ayuntamiento de Marbella. Claro, cuando vuelve de Sevilla hay dos opciones: o hace oídos sordos y cuando llega aquí le dice al equipo de gobierno: mire usted, no han dicho que está todo perfecto, cosa que dudo, o le dice la verdad, que es que desde la Junta de Andalucía no ven por ninguna vía las modificaciones del plan general a última hora, y mucho menos de un día para otro, porque además los cambios son sustanciales y estábamos hablando de cambios en 22 planos distintos del plan general. De tal manera que, ¿qué es lo que hacen para saltarse esa figura? Pues se inventan una reunión. Se inventa una reunión del día posterior entre el equipo redactor, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Y supuestamente es el equipo redactor quien lo presenta por registro, pero no está claro la persona física que introduce esos documentos por el registro de entrada del Ayuntamiento de Marbella. Y en toda la apariencia parece ser que es el equipo redactor, pero insisto, el equipo redactor es el equipo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, que además está en contacto muy directo con la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, evidentemente, de tal manera que
ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que incluyen esos cambios a espaldas precisamente de los concejales. Y sería muy interesante saber si todos los concejales del Partido Popular conocían, cuando votaron a favor del plan general, que se había producido esos cambios, o si el documento que se aprueba es distinto al que se aprueba por pleno, es distinto al que se aprueba por parte de la comisión plenaria, si después se traslada ese documento a la Junta de Andalucía tal y como se aprueba por pleno, o es un documento distinto. Es decir, hay todavía muchas incógnitas que entiendo en los próximos meses debemos de conocer. Pero yo siempre he hablado que aquí hay dos cuestiones distintas. Una es la cuestión judicial, que además me merece el máximo respeto a todo el equipo del juzgado de instancia del número 3, y además entiendo que deben de ser libres para poder seguir trabajando e investigando de la forma más oportuna y con mayor interés, y además sé que lo están haciendo. Y otra cosa muy distinta es la cuestión política. Es decir, no es razonable que un equipo de gobierno haga malabarismos para que una situación se transforme en otra distinta, y sobre todo cuando, además, por una cuestión incluso además de estética, si esos cambios que se van a producir te van a afectar a ti, porque estamos hablando de las lindes y estamos hablando de unos planos donde están las viviendas de la que era por aquel entonces alcaldesa, pues aunque hubiese sido por estética, lo normal hubiese sido no haber introducido esos cambios. Claro. Porque, claro, da que pensar. Si yo tengo una vivienda o un terreno amplio y una serie de terrenos con visión de venderlos o de transformarlos y de hacer nuevas viviendas o lo que fuere, si yo estoy en una situación o parte de mi familia está en esa situación, yo lo que haría sería ser muy escrupuloso con cualquier cambio en esas circunstancias, y por tanto lo que yo primero me abstendría de hacer ningún tipo de modificación al respecto para evitar que nadie pudiera decir nada. Pero insisto que por una cuestión de estética, ya ni siquiera legal o de principios fundamentales de la política, sino por una cuestión de parecerlo y claro, serlo, además, pues no debería de haber introducido ningún cambio. Y si introduce algún cambio, debería de ser con luz y taquígrafo. Es decir, voy a hacer estos cambios porque entiendo que pueden ser positivos para la ciudadanía, pero que todo el mundo, toda la ciudadanía del municipio, tenga constancia de cuáles son los cambios y haya luz y taquígrafo en todos esos cambios, cosa que no ocurrió ni una ni otra. Hombre, yo entiendo que puedan estar molestos por parte del Partido Popular, y en concreto de la señora Muñoz, de esos comentarios políticos que estamos haciendo y llevando a cabo en estos últimos días, porque es verdad que desde el Partido Popular decían que es que el Ayuntamiento no había facilitado determinada información a la Fiscalía y a los juzgados, pero la realidad es que como consecuencia de esa información que decía el Partido Popular que no se había facilitado a los juzgados, el juez y la Fiscalía han solicitado a la Junta de Andalucía esa documentación que nos llega y nos da luz sobre precisamente que el día 28 no hubo una reunión, es decir, el día antes del pleno no hubo ninguna reunión con la Junta de Andalucía, y que hubo una reunión el día previo, que coincidió con el mismo día de la comisión plenaria, en donde se le decía expresamente al Ayuntamiento de Marbella que no hiciese ningún cambio. Esa información la hemos recibido desde el Partido Socialista como personados en la causa, a posteriori y como consecuencia precisamente de la necesidad del juez de conocer en qué términos se había estado hablando precisamente en esas reuniones y para tener certeza de cuándo se producen esas reuniones o no. Entonces, es verdad que es una situación compleja de explicar, es una situación que da la sensación de que entramos en unas circunstancias del y tú más, pero lo cierto es que
las cosas no se hicieron bien, no se hicieron al menos con interés de que se hiciesen bien, de tal manera que incluso es inaudito que lo que aprueba una comisión plenaria no se traslade en su totalidad al Pleno, y si se traslada en su totalidad al Pleno, es inaudito que cuando trasladen lo aprobado en el Pleno sea un documento distinto que el aprobado estrictamente por el Pleno. Entonces, en algún momento, en un proceso, se produce el cambio. Y ahí está por averiguar, y ahí es la parte judicial que está intentando averiguar dónde se produce ese cambio, porque el cambio se da, y por qué se produce ese cambio. Y si estima pertinente sobreseer la causa, estaremos contentos, exactamente igual que si decide llevarlo al Tribunal Supremo, para que la señora Muñoz, como aforada que es, inicie el procedimiento de imputada por parte del Tribunal Supremo. No obstante, es verdad que hay muchas cosas que explicar y en ningún momento se ha querido explicar con claridad qué es lo que ha pasado. Vale, entonces un poquito por recapitular y yo que no sé muy bien cómo funcionan las cosas en un ayuntamiento. Básicamente he sacado en claro que antes de no sé si esto era un pleno extraordinario. Sí, donde se aprueba exclusivamente el plan general. Claro, entonces entiendo que las cosas, digamos que tenían que ir un poquito más rápido, ¿correcto? Hay un pleno extraordinario, un par de días antes se celebra una reunión, ¿vale? Pero que, o sea, sí existe una reunión, pero no en los términos expuestos por el Partido Popular. Es decir, un sí pero no. Hay una reunión que además en donde tratamos unos temas, hay una documentación, pero que en el pleno lo que yo estoy presentando es la supuesta documentación de la reunión de hace 2 días, modificada, y además he añadido otras cosas. Es más o menos un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, sí. A grandes rasgos, por supuesto. Grandes rasgos hay una reunión donde tú apruebas un documento que la traslada a otra reunión, que es el Pleno, claro, y de ese documento se traslada a otra administración, que es la Junta de Andalucía. En esos pasos, en algún sitio se produce un cambio, y está por ver si el cambio se produce entre la primera reunión y el Pleno, si se produce entre el Pleno y la otra administración, que es la Junta de Andalucía. Y dependiendo de dónde se haya producido el cambio, ahí hay un delito o no, de falsificación o no. Si el cambio se produce del Pleno a la Junta, hay un delito de falsificación de documento público, y si se produce entre la primera reunión, que es la comisión plenaria, y el Pleno, no, a priori no tiene por qué haber un delito si los concejales tenían conocimiento de esos cambios. Ajá. Y ahí está por dilucidar qué es lo que ha pasado. Así a bote pronto es muy simple. Se complica cuando se utilizan términos distintos y se van introduciendo nuevas reuniones, porque desde la primera reunión de la comisión plenaria, que es la comisión plenaria, a la segunda reunión, que es el Pleno, se produce una reunión previa, una reunión final con la Junta de Andalucía, que le dice la Junta de Andalucía: mire usted, no haga ningún cambio, porque no podemos hacer cambios en tan poco tiempo. Y le dice: si usted quiere hacer cambios no hay ningún problema, usted haga el cambio, pero deje un tiempo para que los ciudadanos puedan hacer alegaciones. Claro. Y entonces, en vez de hacer la segunda reunión, que es la del Pleno, a 2 días de la primera reunión, hágalo usted a 2 meses de la primera reunión. No sé si eso aclara un poco. Creo que esto aclara un poquito más y también nos educa, ¿no?, en los procesos de nuestro ayuntamiento. Es muy complejo todo. Es un poco complejo, pero bueno, de hecho, por eso preguntaba un poquito en qué estado se encontraba el procedimiento judicial, ¿no? Ver un poquito. Y de momento está en investigación, entiendo yo. Sí, investigando, y en función, si el juez estima
que una vez investigado y con todo el proceso bien claro, que ha lugar a trasladarlo al Supremo, porque es constitutivo, hay alguna cosa que sea constitutiva de delito, pues así lo hará. Y si ve que no hay ningún delito con respecto a lo que ocurrió, pues habrá un sobreseimiento de la causa y listo. Por eso decía yo que el quid de la cuestión está en ver realmente en dónde, en qué proceso, en qué periodo se produce el cambio. Porque el cambio se produce, es decir, desde que tú tienes un documento... Eso lo tenemos claro, ¿no? Sí, eso no hay nadie que lo dude. Vale. Desde que tú tienes un documento que lo llevas a la comisión plenaria, que es la primera reunión, hasta que llega a la última administración, que es la Junta de Andalucía, hay un cambio. Y la pregunta del millón es, ¿dónde se produce ese cambio? ¿Es antes, después? Si es después, los responsables del equipo de gobierno tienen un problema. Si es antes, si se produce con conocimiento o no de los concejales. Si se produce con desconocimiento de los concejales, hay otro problema. Claro. Y si es con conocimiento de los concejales, no hay ningún problema. Entonces, ahí está no sé si eso queda un poco más claro. Creo... O arroja cierta luz, ¿no? Creo que ha arrojado lo suficiente. Entendemos que es, desde luego, un proceso complicado, extendido en el tiempo. Entonces, bueno, entendemos que no sea tan sencillo de coger, pero desde luego... Luego, además, que van surgiendo informaciones nuevas, pues como esto último que ha surgido, que la reunión la tuvieron el día previo y le dijo la Junta de Andalucía, usted no haga cambios. Pues claro, eso es un capítulo que viene... nos enteramos el lunes pasado, pero el que no hubiese habido reunión el día antes del pleno nos llegó el lunes anterior. Es decir, que nos va llegando información en base a la investigación que está haciendo el juzgado poco a poco, que por desgracia no tenemos la capacidad de tener toda la información de golpe para poder darla desde el principio hasta el final. Y luego además se juegan con tiempos distintos. Lo que ocurrió en una fecha, en otra, y como estamos hablando de cosas que pillan muy lejanas, estamos hablando del 2009, pues claro, hay gente que no lo entiende, ¿no? Y yo entiendo que no lo entienda, porque incluso hasta a mí me cuesta trabajo muchas veces entenderlo, y me cuesta mucho trabajo explicarlo para que la gente lo sepa. Y luego hay otro componente, y es que puede dar la sensación de que ya estamos los unos metiéndonos con los otros, y lo único que queremos es arrojar luz de verdad, y una cuestión muy clara, es que si hubo una responsabilidad, hay que asumirla. Y en aquel momento, y en otras ocasiones que la señora Ángeles Muñoz ha estado en situaciones delicadas, por no decirlo de otra manera, nunca ha querido asumir responsabilidades. Y hombre, entiendo que cuando alguien está en política debe ser extremadamente escrupuloso con todas sus acciones, porque toda la gestión implica una responsabilidad y uno no puede saltarse a la torera determinadas cuestiones y hacer lo que le dé la gana sin tener en cuenta la legalidad. Por eso decía hace un momento que cuando vas a modificar las lindes y quieres utilizar el plan general como herramienta para modificar las lindes, hombre, si lo vas a hacer, cosa que no puedes, porque va contra la ley, porque no es la herramienta para modificar las lindes, pero si lo intentas hacer por una cuestión de estética, hazlo con luz y taquígrafo, que todo el mundo se entere por dónde va a ir, cómo va a ir, cuál es la intención, que puedan hacer alegaciones, cuáles son los cambios reales que se producen, y no de la noche a la mañana, en menos de 48 horas, proceder o en 50 horas, proceder a cambios que nadie entendía ni nadie sabía qué cambios eran. De hecho, no había una relación de aspectos modificados en cada uno de los planos. Es decir, sabemos que había 22 planos que se habían modificado, pero no sabemos qué se había modificado en cada uno de los planos. Que esa era otra de las cuestiones que dice, bueno, lo normal es que tú hagas una memoria de las modificaciones que vas a llevar, si quieres que haya total transparencia, pero en este caso no se hizo, se dijo, se modifica el plano A112, A211, de tal manera, y dice, vale, se modifican todos estos planos, pero ¿en qué han sido cuestiones técnicas las que se han modificado o cuestiones
con solvencia y con más enjundia. Pues eso es lo que no estaba, ¿no? Claro, de hecho, incluso se ha llegado a comentar que ni siquiera correspondían las fechas de estos planos. ¿Es correcto? Es decir, que constaban unas fechas muy anteriores a cuando se estuvo barajando estas modificaciones. ¿Es correcto? Como decía, es decir, se ha dicho muchas cosas sobre el plan general, pero para que la gente lo entienda, por eso he querido decir de forma muy burda, tenemos realmente un documento que ha sido redactado a través de un equipo redactor, pero con las opiniones de gente que ha hecho alegaciones. Es decir, yo, por ejemplo, decía, bueno, pues aquí vendría bien que hubiese un colegio. Entonces vamos a hacer una dotación de suelo para que sea un suelo educacional. Entonces yo hacía una alegación al respecto. De hecho, hice varias alegaciones en su momento. El grupo socialista hicimos algunas, ¿no?, muchas alegaciones al respecto, e incluso facilitamos a la ciudadanía el poder hacer alegaciones, y de hecho Isabel, que es la concejala actual de urbanismo, estaba muy encima precisamente de todas y cada una de las alegaciones que algún ciudadano quería hacer y necesitaba la ayuda del partido. Y entonces estábamos todos muy encima de esas alegaciones y cómo queríamos que el plan se fuese diseñando. Luego la totalidad de las alegaciones se echaron para atrás, pero al menos sí que quedó constancia. ¿Qué me refiero con esto? Es que una vez que ya están todas el documento cerrado, con las alegaciones incorporadas o no a ese documento, se traslada a la comisión plenaria. Y a eso voy, es decir, es un documento conformado por toda la ciudadanía. Entonces, si tú vas a modificar cualquier aspecto, lo normal es que tú vuelvas de nuevo a abrir un periodo para conocer cuáles han sido las modificaciones y aportar algún aspecto a través de las alegaciones en esas modificaciones que se han producido. Y eso no lo hizo nunca, insisto, nunca lo hizo. Y en fin, y nunca generó transparencia y nunca generó una situación limpia en el entorno de la aprobación del plan general. Entiendo. La verdad que sí que este tema es un poco farragoso, sí. Sí, es bueno, es muy técnico, y entonces desde luego que sí. Pues claro, al ser tan técnico, pues se escapa a la gente, y luego al judicializarse la cuestión, pues claro, se complica todo mucho más, porque van apareciendo informaciones que no terminan de estar hiladas por un lado y por otro, y en fin, y al final lo que hace es confundir a la ciudadanía, ¿no? Claro, es que justamente ha habido como demasiadas anomalías en todas las declaraciones provenientes del Partido Popular, ¿no? Quizá un poco para sembrar duda y un poco de discordia, incluso que pensemos lo que usted ha dicho, ¿no? De ya están ahora con el Itumas, el patio de colegio. Claro, parece eso, ¿no? Sí, en fin, cada uno está por la vía que quiere optar, claro. Pero es verdad que el que se hable de determinada fecha, el que se diga, pues el día 28 no se presentó un documento, no, el documento se presentó el 27, pero no, fue el equipo redactor el 29 quien lo hizo. Claro, un ciudadano dice, oye, usted claro, yo no tengo ni idea. Claro, o me están tomando por tonto, claro. O me quieren liar, o no quieren que yo conozca lo que ocurrió. Entonces, el que se haya querido dar excesiva información tan puntual, quisquillosa, pues al final pues probablemente ha generado un lío en las cabezas de la ciudadanía, ¿no? Y nadie ha sido capaz de explicar, probablemente yo tampoco, de forma burda al menos, cuál es el problema. Porque claro, dice, un plan general que ya ni siquiera existe y que se esté juzgando porque ha habido, a juicio de unos ciudadanos, una falsificación de la documentación, dice, esto se me pierde.
Claro, cuando tú dices, no, porque el documento tal se lo he pedido al ayuntamiento, el ayuntamiento no lo ha dado, no lo ha facilitado a la fiscalía tal, o no se lo ha facilitado al juez, todo eso al final son clavos ardiendo a los que uno se va agarrando para dar la sensación de que se hizo las cosas en condiciones. Pero el hecho que nadie puede negar es que el documento que se traslada a la comisión plenaria y el documento que se traslada a la Junta de Andalucía difieren sustancialmente. Y eso es un hecho. Sí. Es como esta mesa es marrón, marrón, nos guste o no nos guste, y el papel, el folio es blanco. Son dos hechos. Ahora, ¿cómo pasamos de una mesa marrón a un folio blanco? Pues hay un proceso químico de por medio que al final hace que la madera pase a papel, pero explicarlo es muy complejo de cómo llegarlo. Pero el hecho es que hay diferencia entre lo marrón y mesa y blanco y folio, pues esto es lo mismo. Hay una diferencia sustancial entre lo que el documento que se lleva a la primera reunión, a esa comisión plenaria, al documento que sale de todo el procedimiento y acaba en la última administración, que es el papel, que difiere en sustancia y difiere sin que nadie ha sido capaz de decirnos dónde se ha producido esa discrepancia. Claro, de hecho tenemos una plataforma ciudadana que está siguiendo muy de cerca este proceso. De hecho es quien se ha personado como acusación para ver un poco cómo bien utilizan ellos, un término lo más correcto posible, es la trazabilidad de toda esta documentación y un poco ver qué ha ocurrido. Entonces sabemos que hay una plataforma ciudadana que desde luego se ha preocupado de cómo está todo esto. Muy rápidamente, ¿se acusa algo a la exedil? ¿De qué se le acusa en caso de que así sea? ¿Tiene algo que ver la exedil con todo este tema, desde luego? Hombre, ¿no? Claro. No, primero porque era la máxima responsable. Y luego porque también había un móvil, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que se producen modificaciones en determinados intereses muy potentes. Entonces, ahí en ese sentido, cuando la plataforma ciudadana pone en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, pues, y además argumenta que precisamente hay podría haber un enriquecimiento ilícito por parte de la señora Muñoz. Yo eso ya no lo sé, yo además, Dios me libre de llegar y acusarla de nada. Lo que sí que está en una situación compleja, porque si, como decía antes, si el problema está en que entre el Pleno y la Junta de Andalucía el documento difiere, entre la aprobación del Pleno y lo que recibe la Junta de Andalucía difiere, y se demuestra que ha habido una intencionalidad y se demuestra que ha habido un beneficio por parte de la señora Muñoz, pues claro, va a tener muchos problemas. Claro. Yo no quiero con esto dar la sensación de que ha hecho nada ilícito, Dios me libre. Bueno, para eso están... Yo confío... Claro. Sí, están los juzgados, para sin eso duda. Pero yo confío en que el proceso de cambio fuese entre la comisión plenaria y el Pleno con conocimiento de los concejales, o al menos así se pueda demostrar. Claro. Porque bueno, no es agradable para nadie haber compartido muchas horas con alguien que finalmente tenga una situación difícil y compleja de cara a los juzgados, ¿no? Pero, en fin, esto es cuestión de paciencia, esto es cuestión de esperar a que eventualmente el juzgado se pronuncie hacia un sentido u otro, y con un poco de paciencia nos enteraremos de la gran mayoría de las cosas, o al menos así espero. Bueno, desde luego, seguro que en los juzgados las personas correspondientes y pertinentes se están encargando de todo este tema y de nuestras lindes. Rápidamente, ¿qué ha ocurrido con los antiguos cargos de confianza del PP? ¿Han tenido que ser remitidos? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esto es otra cuestión que
en fin, ¿cómo lo describiría? Que iba a decir me indigna, pero entiendo que bueno, es una situación bastante atípica en las administraciones. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Normalmente se procede a la contratación de determinadas personas para prestar determinados servicios, y eso por definición no debe de ser malo. Es más, incluso entiendo que es bueno que haya determinadas personas que aporten con su experiencia y con sus conocimientos en determinadas materias, pues una postura que pueda beneficiar al final a la ciudadanía. Ahora bien, como decía antes, y hablaba del director general de urbanismo, cuando decide el que te ha puesto ahí que ya ha recibido suficiente información, muchas gracias por los servicios prestados, y usted se marcha. Claro. Es como cuando el señor alcalde decida que no necesita más servicios de mí como asesor responsable de Hacienda, me dará 2 palmadas en la espalda y dirá muchas gracias por todo, y ahí está la puerta. Y eso lo tenemos que tener asumido todos y cada uno de los que tenemos un cargo institucional, porque estamos ahí durante un periodo de tiempo muy concreto. Ahora bien, el problema se complica cuando se producen contrataciones que, en vez de ser, como el caso mío, de una contratación directa como asesor responsable, o como un director general, o como cualquier otra figura que esté puesta a dedo, sino que se utilizan otro sistema distinto, alternativo, como puede ser, por ejemplo, las altas direcciones, o se hagan contratos fraudulentos a sabiendas que se están haciendo. Pues claro, eso da pie a que la persona que ha sido contratada a dedo, al final diga que su responsabilidad no era política, sino que era una responsabilidad laboral, o el desempeño de su función tenía más que ver con una realidad laboral que con una realidad política. Claro, cuando eso se produce, ahí hay 2 componentes. Primero, hay que ser un sinvergüenza para que tú has entrado por la vía política e intentes aferrarte como fuere para quedarte a trabajar en un ayuntamiento sin haber pasado por ningún tipo de oposición y solamente por haber sido afín a determinado partido político. Para eso, para empezar, entiendo que hay que tener muy poca vergüenza. Pero segundo, hay que tener muy poca vergüenza también el propiciar que eso se produzca. Y lo digo así porque así lo siento. Cuando alguien llega y hace un despido improcedente, a sabiendas que está despidiendo improcedentemente la persona para propiciar que se vaya a los juzgados y tenga que ser readmitido, pues claro, eso entiendo yo que es un fraude a toda la ciudadanía. Claro. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido. Es decir, aquellos trabajadores que entraron, que insisto, que me parece muy bien que entren. Sí, son parte de la ciudadanía y ayudan, ¿no? Aportan algo más. Es decir, que es verdad que hay determinadas cuestiones que necesitan un mayor asesoramiento o una mayor sensibilidad, o necesitan de otra forma de gestionar. Y me parece muy bien que se eche mano precisamente de terceros para poder prestar esos servicios. Hasta ahí perfecto. Pero lo que no estoy de acuerdo, que fue lo que pasó, es que se hace un despido improcedente, que es lo que propicia precisamente la contratación de estas personas. Es como si yo, en un periodo de tiempo breve, me despiden y yo intento hacer todo lo habido y por haber por mantenerme en el ayuntamiento. Bueno, sería un cretino. Claro, no procede, ¿no? No. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir con un pequeño toque de humor. Aprovechando que hemos empezado la temporada de carnavales y cambiando así de tercio radicalmente, sabemos que tenemos unos días plagados y llenos de un montón de actividades que nos ha preparado la Delegación de Fiestas. ¿Ustedes más de disfrazarse o disfrutamos más con la ironía y la sorna y el humor de las comparsas y nuestras agrupaciones carnavalescas? Bueno, yo creo que
el carnaval debería de existir durante todo el año, no solamente por la fiesta desde luego, en sí, sino porque es muy sano que los ciudadanos transmitan realmente esa inquietud que tienen sobre, especialmente con los políticos, ¿no? Claro. Y a mí no me importa ser parte de la burla de la ciudadanía si soy capaz de aceptarlo como tal, ¿no? Pero que es verdad que me encanta disfrutar de los carnavales, disfrutar además de esa ironía y de ese arte que tienen todas las peñas carnavalescas y en fin, disfrutar de ello, pero también es verdad que eso de disfrazarse no es malo para la salud, al contrario, el disfrazarte, el soltar todas las máscaras que tenemos a lo largo del día a día, creo que es magnífico, y ponernos esa otra máscara que es mucho más aparente, pero mucho más real, creo que es una maravilla y sienta muy bien al cuerpo. Y es verdad que no me disfrazo más, aunque debería de hacerlo durante el resto del año. Hay que hacer el tonto de vez en cuando. De tanto en cuando, desde luego que sí. De hecho, a ver si, bueno, yo aún no lo tengo preparado el disfraz, lo tengo que decir. Señoras y señores, ha sido un placer que nos acompañen un día más, se nos acaba el tiempo, pero esperamos verles la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Don Ricardo López Widen, le agradecemos muchísimo también que haya hecho hueco en su apretada agenda. Un placer para mí. O sea, aquí saben perfectamente que me siento como en casa. Bueno, pues lo dicho entonces, hasta la semana que viene y muchísimas gracias.